¿Alguna vez has sentido un vacío en el alma que nada ni nadie ha podido llenar? ¿Has pasado noches enteras con el corazón inquieto, ansiando una respuesta de lo alto, sin saber exactamente qué es lo que necesitas, pero sabiendo que tu espíritu clama por algo más profundo, más eterno, más real? Y si esa sed interior fuera un lenguaje divino, una señal de que Dios te está llamando a su presencia esta misma mañana. ¿Y si te dijera que el Salmo 42 es mucho más que una simple oración? Es un grito del alma que anhela a Dios como el ciervo busca las corrientes de agua. Es el eco de tu propia sed espiritual cuando todo en la vida parece perder sentido, cuando te sientes lejos, olvidado o agotado. Este salmo tiene el poder de despertar en ti una esperanza nueva, una fe que respira aun cuando la angustia quiere ahogarla, una comunión que no depende de las circunstancias, sino de la profundidad de tu búsqueda. El salmista no esconde su dolor, pero tampoco se rinde a él. Sus palabras nacen de un corazón quebrantado, pero sediento de Dios. Y esa sed no lo destruye, lo transforma. Hoy, en esta mañana que apenas comienza, tú también puedes convertir tu sed espiritual en una puerta abierta al cielo. Porque lo que estás sintiendo en este instante, esa inquietud que te trajo hasta aquí, es un llamado divino, una señal de que Dios te está esperando junto al pozo donde solo Él puede calmar tu sed más profunda. Muchos buscan saciar su vacío en cosas pasajeras, en relaciones, en logros, en distracciones. Pero tarde o temprano descubren que nada llena el alma como la presencia de Dios, porque fuimos creados para Él y solo en Él descansamos de verdad. ¿Cuántas veces has intentado llenar ese vacío con ruido, con prisas, con otras voces, y aún así te sentiste solo, como un alma errante? Hoy será diferente. Este estudio te llevará, versículo a versículo, a entender cómo transformar tu sed espiritual en una fuente de esperanza viva. Descubrirás que detrás de cada lágrima hay una promesa, que en medio del clamor existe una revelación, que no estás solo, aunque sientas que lo estás, y que lo que estás atravesando ahora tiene un propósito más alto de lo que imaginas. A lo largo de este vídeo aprenderás cómo identificar los momentos en que tu sed espiritual es un llamado divino. ¿Qué hacer cuando tu alma se siente abatida, como le ocurrió al salmista? ¿Cómo levantar tu fe cuando todo parece perdido? ¿Y cuál es el secreto para encontrar esperanza incluso en medio de la ausencia y el silencio de Dios? Hay un poder escondido en este salmo que podría cambiar la forma en la que enfrentas tus días, tus pensamientos, tus batallas interiores. Por eso, quédate hasta el final. Porque el penúltimo mensaje de este vídeo podría ser la clave que libere una bendición oculta en tu vida. No lo pases por alto. Tu alma lo necesita y Dios te está esperando. Ahora, antes de comenzar con esta poderosa oración y el estudio profundo del Salmo 42, quiero invitarte a que escribas en los comentarios esta frase de fe: paz en Cristo. Esa será nuestra contraseña espiritual, una señal de que tú formas parte de esta comunidad sedienta de Dios que busca cada mañana un encuentro real con su presencia. Y si este mensaje ya está tocando tu corazón, dale me gusta al vídeo ahora mismo. Ese pequeño acto hace una gran diferencia, porque obliga a YouTube a mostrar esta oración a más personas que, como tú, necesitan una palabra viva de esperanza. Así te conviertes en un sembrador del reino de Dios. También te invito a suscribirte al canal. Cada nuevo estudio que subimos es una oportunidad para fortalecer tu alma, especialmente si no tienes una iglesia cercana o estás atravesando una sequía espiritual. Este canal es un refugio para muchos y tú eres parte de eso.
Estamos por comenzar. Te aseguro que si permaneces hasta el final, no solo recibirás dirección, sino también consuelo, fortaleza y sobre todo una nueva esperanza en Dios. Prepárate, el viaje espiritual hacia la fuente de agua viva está por comenzar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es una de las imágenes más poderosas y conmovedoras de todo el libro de los Salmos. El ciervo, un animal frágil pero ágil que atraviesa valles, montes y peligros para encontrar el agua que lo sostendrá con vida. No se trata solo de sed física, sino de supervivencia, y esa es exactamente la condición del alma cuando se separa de Dios. Comienza a desfallecer. El salmista no dice que desea a Dios de vez en cuando. No lo menciona como una opción más, entre otras cosas que podrían calmar su ansiedad. Él brama, clama, gime por la presencia de Dios como único sustento. La palabra usada en hebreo para bramar refleja un grito desesperado, una angustia profunda que solo puede ser calmada por el agua viva. ¿Te has sentido así últimamente? ¿Con un vacío en el pecho que no sabes cómo explicar? Con días grises aunque afuera haya sol. Esa sensación no es simple tristeza, es sed del alma. Y no es algo que deba ignorarse, porque cuando el espíritu tiene sed, el cuerpo también comienza a debilitarse, las emociones se confunden y las decisiones se vuelven erráticas. Este versículo nos invita a una introspección profunda, nos confronta con una pregunta fundamental. ¿Mi alma realmente anhela a Dios con esa intensidad, como un ciervo sediento busca el agua? Vivimos en una era de distracciones. Podemos ir por la vida sin detenernos a escuchar el clamor de nuestra alma, pero cuando despertamos a esa realidad espiritual, algo se activa dentro de nosotros. Comenzamos a desear más de Dios, no por obligación religiosa, sino por necesidad vital. El ciervo que busca agua no se conforma con lodo ni con charcos estancados. Sabe lo que necesita. Así también tú, amado oyente, debes aprender a distinguir entre lo que parece alimentar tu alma y lo que realmente viene del trono de Dios. Porque hay aguas contaminadas en este mundo, filosofías huecas, distracciones disfrazadas de consuelo, personas que parecen traer paz pero siembran más confusión. Este salmo comienza con un clamor, no de los labios, sino del alma. Es un llanto interno que atraviesa el espíritu. Y lo más impresionante es que Dios escucha ese clamor silencioso. Él no necesita que grites para oírte. Él oye incluso lo que tú no sabes poner en palabras. Cuando tu alma clama por Él, Él responde. Siempre responde. Por eso, este bloque es una invitación a hacer una oración sincera esta mañana. Señor, mi alma tiene sed de ti. No quiero seguir llenando mi vida con cosas vacías. Hoy reconozco que solo tú eres mi agua viva. Como el ciervo corre hacia las aguas, yo corro hacia tu presencia. Y a partir de este momento, cada palabra del Salmo 42 irá mostrándonos cómo esa sed puede transformarse en una fuente de esperanza. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Este versículo revela una segunda dimensión de la sed espiritual, el anhelo de comunión. No es solo un deseo de sentir paz o consuelo, es una necesidad profunda de estar en la presencia de Dios. Es el clamor de alguien que, a pesar de su fe, se siente lejos, desconectado, como si estuviera tocando a la puerta del cielo sin obtener respuesta. ¿Has estado ahí? En ese punto donde sigues creyendo, pero ya no sientes, donde oras, pero el silencio parece eterno, donde cantas, pero la melodía no rompe el vacío. Esa pregunta del salmista, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No es un simple interrogante cronológico, es un suspiro del corazón que dice, Señor, ¿cuándo volveré a sentirte como antes?
¿Cuándo se abrirán otra vez las puertas de tu presencia? Esta es una experiencia espiritual más común de lo que muchos creen. El creyente fiel también pasa por noches oscuras del alma, tiempos donde la fe se vuelve lucha, donde la adoración no fluye fácilmente y donde el alma gime en busca de un encuentro real con Dios. Lo maravilloso es que el salmista no deja que su estado lo aleje de Dios. Al contrario, lo convierte en oración. Él no disfraza su condición ni la niega, la expone con valentía. Y eso es algo que tú también puedes hacer esta mañana. Si estás atravesando una sequía espiritual, si te sientes lejos o confundido, no te condenes. No pienses que eso significa que estás perdiendo la fe. La sed espiritual no es ausencia de Dios, sino una señal de que lo necesitas más que nunca. Dios honra a quienes lo buscan con sinceridad. Aun cuando sus emociones no lo acompañen, aun cuando sus lágrimas sean su alimento, como dice más adelante este mismo salmo, el solo hecho de buscar su presencia ya es un acto de adoración. El cielo se conmueve cuando alguien, a pesar del dolor, se atreve a decir: Señor, no te siento, pero sé que estás ahí y por eso te busco. Este versículo también nos confronta con una verdad fundamental. No basta con saber que Dios existe, necesitamos encontrarnos con Él. Muchas personas creen en Dios, pero no lo conocen íntimamente. No han desarrollado ese espacio sagrado donde se presenta el alma desnuda ante su Creador. Y eso solo ocurre cuando dejamos de huir de nuestra sed y comenzamos a rendirnos a ella. Tal vez has estado corriendo de tu sed espiritual, buscando calmarla con cosas externas, con rutinas religiosas, con actividades. Pero hoy Dios te llama a detenerte y presentarte. No con máscaras, no con respuestas aprendidas, sino con el corazón abierto tal como eres. Haz ahora una pausa, cierra los ojos unos segundos y haz tuya esta oración. Padre, no quiero más excusas, no quiero seguir posponiendo este encuentro. Hoy, ahora, vengo a presentarme ante ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo, no de un ritual, no de una costumbre, sino de ti, de tu voz, de tu presencia real. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? En este versículo, el salmista se sumerge en una expresión cruda de dolor. Sus lágrimas no son ocasionales, no son un desahogo momentáneo, son su alimento, su pan cotidiano. Día y noche, el llanto es su sustento, y esa imagen, tan desgarradora como real, habla directamente al corazón de muchos creyentes que han pasado por temporadas de profundo sufrimiento. ¿Has vivido días donde llorar era lo único que podías hacer? Donde ni siquiera tenías fuerzas para orar y lo único que brotaba de ti eran lágrimas? Entonces este versículo es tuyo, porque las lágrimas también son oración. Son palabras que no necesitan idioma, son el lenguaje de los quebrantados, y Dios lo entiende perfectamente. Pero hay algo aún más profundo en este pasaje. El dolor no solo viene del vacío interior, sino también del juicio externo. ¿Dónde está tu Dios?, le dicen. No una vez, todos los días. Es el susurro constante de quienes miran tu vida y no comprenden tu fe. Es la voz del mundo, la burla del enemigo, la duda que quiere filtrarse en el alma del creyente en su momento más frágil. Quizá tú también has escuchado esas palabras, tal vez no de labios ajenos, sino desde tu propia mente. ¿Dónde está Dios ahora que te sientes así? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué no te respondes si tanto lo buscas? Y esas preguntas, si no se enfrentan con fe, pueden erosionar el corazón. Pero el salmista nos da una lección poderosa. Él no oculta su dolor, pero tampoco renuncia a su fe. Aún en medio de la tristeza, sigue buscando.
aún rodeado de dudas, sigue anhelando. Aunque sus lágrimas sean su pan, Él no olvida quién es su sustento verdadero. Este versículo también nos recuerda que las lágrimas no son señal de debilidad espiritual. Son parte del proceso de sanación y transformación. Jesús mismo lloró, David lloró, Jeremías fue llamado el profeta llorón. El llanto en la presencia de Dios tiene un poder santificador. No te avergüences de llorar ante Él, porque mientras el mundo pregunta ¿dónde está tu Dios?, tú puedes responder desde lo más profundo de tu quebranto. Aquí está, en mis lágrimas, en mi proceso, en mi búsqueda silenciosa, en cada día en que me levanto, a pesar del peso que llevo. Y aunque no siempre lo veas, Dios recoge cada una de tus lágrimas. El Salmo 56:8 dice: mis lágrimas están en tu redoma, no están ellas en tu libro. ¡Qué revelación tan gloriosa! El llanto que hoy sientes no es desperdiciado. Está siendo contado, registrado, guardado, porque en el cielo las lágrimas tienen valor eterno. Haz esta oración: Señor, tú conoces cada una de mis lágrimas. Tú sabes lo que he vivido, lo que he perdido, lo que me duele. No permitas que mi llanto me aparte de ti, que cada lágrima mía se convierta en semilla de esperanza. Aunque el mundo me cuestione, yo seguiré confiando en ti. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí, el salmista nos revela otra poderosa dinámica espiritual, la lucha entre la memoria del pasado y el dolor del presente. Recordar lo que fue, lo que tuvimos, lo que vivimos con Dios en tiempos de gozo, puede ser tanto un bálsamo como un peso, porque la nostalgia tiene dos rostros. Puede avivar la fe, pero también puede doler si se compara con la sequía actual. Él recuerda cómo antes lideraba la adoración, cómo su alma danzaba con el pueblo rumbo a la casa de Dios, cómo el gozo llenaba su ser. Pero ahora todo eso parece un eco lejano. Y en medio de esa reflexión, dice: derramo mi alma dentro de mí. Esta es una de las expresiones más profundas del Salmo 42. No se trata de una queja vacía, sino de una rendición sincera. El alma se derrama cuando ya no puede sostenerse a sí misma. Es el momento en que el corazón se abre por completo ante Dios y todas las emociones, los recuerdos, las heridas, se colocan en sus manos sin reservas. ¿Has tenido momentos en los que recordar tu pasado espiritual te quebranta? Donde te preguntas: ¿qué me pasó? ¿Por qué ya no siento como antes? ¿Será que Dios aún me quiere usar? Este versículo es para ti, porque muestra que el pasado no está perdido. Lo que viviste con Dios sigue siendo parte de tu historia, y si Él lo hizo antes, puede hacerlo otra vez. El enemigo quiere que uses tus recuerdos para sentir culpa o resignación, pero el Espíritu Santo quiere que los uses como recordatorios de su fidelidad. Cada vez que recuerdes cómo te hablaba, cómo te fortalecía, cómo usó tu vida, no es para lamentarte, sino para reavivar la esperanza. Dios no ha terminado contigo. Si Él te usó antes, puede levantarte una vez más. El salmista no se conforma con mirar hacia atrás con tristeza. Él transforma su memoria en intercesión, derrama su alma. No guarda sus emociones, no reprime su dolor. Lo ofrece todo al Dios que lo conoce mejor que nadie. Este versículo también enseña que el culto comunitario tiene un poder especial. En los tiempos de sequía espiritual, recordar cómo se adoraba en comunidad, cómo el pueblo exaltaba a Dios unido, puede traer consuelo, porque nos recuerda que no estamos solos. Hay otros sedientos como tú. Hay un pueblo que alaba, que clama, que espera, y tú eres parte de ese pueblo. Haz esta oración: Señor, hoy recuerdo tus maravillas en mi vida. Recuerdo cómo me llenabas, cómo me hablaste,
cómo me levantaste. No quiero vivir de recuerdos, sino de tu presencia actual. Pero hoy uso mi memoria como un altar de fe. Derramo mi alma delante de ti. Tú que conoces mi historia, vuelve a hacer lo que hiciste en mí. Resucita lo que se apagó. Reaviva el fuego que se fue. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo marca un punto de inflexión en el Salmo 42. Aquí el salmista ya no solo describe su dolor, ni se lamenta por su estado espiritual. Se habla a sí mismo. En medio del abatimiento, toma una decisión valiente: enfrentarse al caos interior con un mensaje de esperanza. ¿Por qué te abates? Es una pregunta directa, casi como un despertar. No es resignación, es un llamado a la conciencia. El alma muchas veces se deja llevar por los vientos de la tristeza, por los golpes de la vida, por las voces externas. Pero hay momentos donde el espíritu debe levantarse y hablar con autoridad al alma. Este acto de hablarse a uno mismo no es debilidad mental, es madurez espiritual. Es reconocer que hay una guerra interior y que no podemos dejar que nuestras emociones dirijan nuestra fe. El salmista toma las riendas y le dice a su alma turbada: espera en Dios, no te quedes en el valle del abatimiento. Él sigue siendo tu esperanza, Él sigue siendo tu salvación. Esta es una poderosa enseñanza para ti hoy. No toda emoción negativa debe ser aceptada como verdad. A veces tu alma se sentirá hundida, temblorosa, confundida. Pero eso no significa que Dios haya cambiado. Él sigue siendo fiel, aunque tu corazón esté nublado. Por eso es vital aprender a predicarle a tu propia alma. Así como lo haría un pastor con su iglesia, un padre con su hijo, un guía con su discípulo. ¿Estás abatido? No ignores esa emoción, pero tampoco te dejes dominar por ella. Haz como el salmista, interrógala, confronta la turbación con la esperanza. Recuerda que tu fe no se basa en lo que sientes, sino en quién es Dios. Él no cambia. Él sigue siendo tu salvación, aunque no lo veas ahora. También es muy significativo que el salmista use la palabra aún. Aún he de alabarle. Esa palabra encierra toda una profecía. Aún, aunque hoy estés roto, aún, aunque no sientas nada, aún, aunque tus lágrimas sean tu pan, aún le alabarás. Es una promesa de victoria en medio de la batalla. No porque tus circunstancias hayan cambiado ya, sino porque tu esperanza está puesta en aquel que no falla. Espera en Dios. Esa es la orden. Esa es la dirección que debes dar a tu alma cuando todo dentro de ti quiera rendirse. Y esperar no es pasividad. Esperar en Dios es adorar en silencio, confiar en medio de la tormenta, alabar con la boca mientras el corazón sana. Es decir, Señor, no entiendo todo, pero confío. No veo la salida, pero sigo creyendo. Mi alma se estremece, pero yo espero en ti. Haz esta oración. Señor, muchas veces mi alma se abate, se llena de temor, se turba por dentro, pero hoy tomo autoridad sobre mis emociones. Hoy decido esperar en ti. Aún he de alabarte, aunque hoy no vea, aunque hoy no entienda. Tú eres mi salvación y mi Dios. Tú eres la roca firme sobre la que me levanto. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Este versículo es uno de los más poéticos, profundos y misteriosos de todo el Salmo 42. Nos introduce en una dimensión espiritual donde el sufrimiento no es visto como algo caótico y sin propósito, sino como un proceso que tiene una dirección divina. El salmista, aunque se siente arrastrado por las olas de dolor, reconoce que esas aguas no son enemigas, sino que vienen de Dios. Un abismo llama a otro. Es decir, las profundidades de la vida despiertan otras profundidades.
Cuando te hundes en la tristeza, también se despierta una profundidad espiritual que no se activa en la superficie. Hay dolores que no solo duelen, sino que despiertan misterios. Hay sufrimientos que abren puertas que la comodidad nunca tocaría. Dios permite que ciertas olas nos cubran, no para ahogarnos, sino para conducirnos a lo más hondo de su presencia. El salmista no culpa a enemigos. No dice que es el mundo o el diablo quien lo arroja a las olas. Dice, tus olas, tus ondas han pasado sobre mí. Esta frase, lejos de ser una queja, es una declaración de rendición. Él reconoce que Dios está al mando incluso del caos, que si está siendo arrastrado no es al azar, sino por algo más grande que su comprensión humana. Quizás tú estás en un momento así, donde todo parece envolverte, la ansiedad, el temor, la confusión, la pérdida. Sientes que una ola te golpea y apenas logras levantarte cuando ya viene otra. Y te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? Pero este versículo viene a decirte, no te resistas al proceso, deja que las olas te lleven, no a la perdición, sino a lo profundo de Dios, porque el dolor profundo produce un clamor profundo, y ese clamor toca el corazón de Dios. Cuando un abismo llama a otro, cuando tu debilidad despierta tu dependencia total, cuando ya no tienes más fuerza para fingir ni luchar por ti mismo, entonces aparece la gracia. Una gracia que no flota en la superficie, sino que te alcanza en lo más hondo. Las cascadas mencionadas aquí también simbolizan la voz poderosa de Dios. Él no siempre habla en susurros apacibles. A veces su voz truena como un torrente y todo lo que creíamos estable se estremece. Pero aún en ese estruendo hay un propósito: limpiarte, renovarte, reposicionarte. No huyas de la profundidad, no temas a las olas. Deja que Dios te sumerja en su misterio, porque cuando todo te cubra, cuando no tengas control, Él te sostendrá. Haz esta oración. Señor, aunque las olas me cubran, yo sé que no estoy solo. Aunque todo se sacuda, tú sigues en el trono. No entiendo el abismo, pero confío en que tú lo gobiernas. Si este proceso viene de ti, úsalo para llevarme a lo más profundo de tu gracia, que cada ola me acerque más a tu corazón. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Este versículo es un oasis de esperanza en medio del desierto emocional que el salmista ha venido describiendo. Después de hablar del abatimiento de las lágrimas de las olas que lo han cubierto, aparece un pero. Y este pero lo cambia todo. Pero de día mandará Jehová su misericordia. Esta frase contiene una promesa inquebrantable. Dios no olvida a los suyos en medio del dolor. Aunque el alma esté triste, aunque el cuerpo esté cansado, aunque las circunstancias no cambien de inmediato, la misericordia de Dios no se detiene. Él sigue enviando su favor cada mañana, no como algo aleatorio, sino como un decreto divino. Mandará su misericordia. El salmista reconoce que aún en su sufrimiento hay una misericordia asignada para cada nuevo día, y tú también puedes abrazar esa verdad esta mañana. Hoy, antes de que abrieras tus ojos, Dios ya había preparado misericordias nuevas para ti. No importa lo que enfrentaste ayer, no importa cuántas veces tropezaste, hay un hoy lleno de misericordia fluyendo desde el trono celestial. Pero el versículo no se queda ahí, continúa. Y de noche su cántico estará conmigo. Esto es aún más hermoso, porque no solo en el día, cuando hay luz y claridad, se manifiesta la presencia de Dios. También en la noche, cuando todo parece oscuro, cuando las preguntas no tienen respuestas, cuando el alma tiembla en silencio, ahí hay un cántico. No un lamento, no un grito desesperado, sino un cántico celestial. ¿Sabías que Dios canta sobre ti en medio de la noche? El profeta Sofonías 3:17 lo confirma.
Jehová tu Dios está en medio de ti. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Hay un canto divino que envuelve tu alma mientras duermes, mientras lloras, mientras esperas. No lo oyes con tus oídos, pero tu espíritu lo percibe. Es la melodía de un padre que no abandona, de un pastor que no duerme, de un amado que vela por ti. Y ese cántico no es silencioso. Se transforma en algo práctico. Y mi oración al Dios de mi vida. Aquí vemos una reacción natural del alma restaurada. La oración. Cuando sabes que Dios te envía misericordia y canta sobre ti, no puedes quedarte callado. Te nace orar. Ya no como rutina, sino como respuesta de amor. Y esa oración no es dirigida a un Dios lejano o indiferente, sino al Dios de mi vida. Es personal, íntimo, real. Ya no es el Dios de la religión o de los demás, es mi Dios. El que me sostiene, me abraza y me guía. Haz esta oración. Dios de mi vida, gracias por tu misericordia que me alcanza cada mañana. Gracias porque en la noche, cuando todo se apaga, tú me rodeas con tu cántico. Aunque no entienda todo, yo oro a ti como mi refugio y mi fuerza. No estás lejos, estás conmigo, y eso me basta. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Este versículo es un reflejo honesto, profundamente humano, de un corazón herido que se aferra a Dios en medio de la oscuridad. Es la voz de alguien que no ha perdido la fe, pero que se atreve a decirle a Dios lo que siente sin filtros. El salmista no oculta su dolor, no finge estar bien. Él abre su alma completamente y expresa una pregunta que en algún momento todos los creyentes enfrentan. Señor, ¿te has olvidado de mí? No es una acusación, sino una súplica, porque aunque lo llama roca mía, su alma se siente abandonada. Esto nos enseña una verdad poderosa. La fe y el dolor pueden convivir. Puedes seguir creyendo que Dios es tu roca, tu refugio, tu sustento, y al mismo tiempo sentirte herido por el silencio de Dios. Eso no te hace menos espiritual, te hace real. Muchos creyentes se culpan por tener preguntas. Creen que dudar, llorar o sentir vacío significa que su fe está rota. Pero la palabra nos muestra otra cosa. Los hombres y mujeres que más conocieron a Dios fueron también los que más clamaron en la oscuridad. Moisés, Elías, David, Job, Jeremías, Pablo, todos experimentaron momentos donde parecía que Dios se había ocultado. Y sin embargo, Dios nunca dejó de amarlos. El salmista también dice, ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Aquí se nos revela una batalla doble, interna y externa. Internamente, el dolor del silencio de Dios. Externamente, la presión del enemigo, que lo quiere ver derrotado, sin fe, sin esperanza. Quizás tú también estás así, con una batalla en tu mente y otra en tu entorno, con el alma enlutada, como si llevaras un duelo interior, aunque estés vivo por fuera. Sientes que el enemigo se aprovecha de tu fragilidad, que murmura en tu oído, ya no tienes propósito, Dios se olvidó de ti, tu oración no tiene poder. Pero escucha esto, el hecho de que el salmista siga hablando con Dios, aunque sea con dolor, es una señal de victoria. Él no ha dejado de orar, no ha dejado de llamar a Dios su roca, no ha dejado de dirigirse a Él. Porque incluso cuando nos sentimos olvidados, Dios sigue atento. No hay palabra sincera que Él no escuche. No hay suspiro del alma que no le llegue. Este versículo nos enseña a orar con el corazón roto, a decirle a Dios lo que sentimos sin miedo, a derramar el alma como está, no como debería estar. Dios no necesita oraciones perfectas. Él quiere oraciones verdaderas. Haz esta oración. Roca mía, hoy me siento enlutado, confundido, abatido. Siento como si te hubieras olvidado de mí,
Pero no dejaré de hablar contigo, no dejaré de buscarte. Aunque mi alma tiembla, tú sigues siendo mi roca. Aunque el enemigo me oprima, yo me mantendré en tu presencia, porque tú eres mi esperanza, incluso en la oscuridad. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este versículo cierra el Salmo 42, repitiendo las palabras que aparecieron antes en el verso 5, pero ahora con un matiz diferente. Ya no suenan como un clamor de desesperación, sino como una afirmación espiritual madura. Es como si el salmista, después de vaciar su alma, después de llorar, recordar, preguntar y sufrir, hubiese encontrado de nuevo su centro. No han cambiado las circunstancias. El enemigo sigue oprimiendo. El silencio de Dios parece continuar. El alma sigue dolida. Pero hay algo que sí ha cambiado profundamente: su postura interior. El salmista se habla nuevamente a sí mismo, pero esta vez con una convicción mayor. Ya no está debatiendo con su alma, está dándole una orden firme y amorosa. Espera en Dios. Esperar en Dios no significa simplemente aguantar, significa reposar activamente en la promesa de que Dios está obrando, incluso cuando no lo ves. Es una esperanza que no se basa en evidencias visibles, sino en la fidelidad conocida de Dios. Esperar es un verbo poderoso en la Escritura. Implica fe, paciencia, rendición y confianza. Y luego viene esa frase, que es como una bandera de victoria ondeando en medio del campo de batalla: porque aún he de alabarle. ¡Qué declaración gloriosa! El salmista no dice que va a alabar a Dios si las cosas mejoran. Dice que lo va a alabar igual, incluso antes de ver el cambio. Esa es la alabanza que toca el cielo. Esa es la adoración que Dios busca. No la que brota por gratitud inmediata, sino la que nace desde la fe en medio del quebranto. ¿Te das cuenta del poder que hay en estas palabras? Cuando tú decides alabar a Dios a pesar de todo, cuando decides decirle a tu alma: levántate porque Él sigue siendo mi Dios, algo empieza a romperse en el mundo espiritual. Las cadenas internas comienzan a ceder, la oscuridad empieza a retroceder, porque nada puede detener a un hijo de Dios que adora con lágrimas en los ojos, pero con esperanza en el corazón. Y luego el salmista termina con una declaración íntima, poderosa, personal: salvación mía y Dios mío. Esto no es una teología fría, es un amor profundo. Él no está diciendo el Dios de Israel o el Dios de mis padres. Está diciendo: es mi salvación, es mi Dios. Después de todo el proceso emocional, mental y espiritual de este salmo, esta confesión lo corona todo. El salmista ha viajado desde la desesperación hasta la fe, desde el llanto hasta la adoración, desde la sensación de abandono hasta la declaración de pertenencia. Y tú también puedes hacer ese mismo recorrido esta mañana. Quizás comenzaste este día con el alma abatida, con preguntas, con dolor, pero ahora puedes terminar este estudio diciendo con todo tu corazón: aún he de alabarte, porque tú eres mi salvación, tú eres mi Dios. Y aunque todo dentro de mí tiemble, yo decido esperar en ti. Haz esta oración: Señor, mi alma ha pasado por mucho. He sentido olas, silencio, nostalgia, opresión, pero hoy me levanto en fe. Hoy declaro que tú eres mi Dios. Hoy ordeno a mi alma: espera en Él, porque aún te alabaré, aún cantaré, aún veré tu gloria en mi vida. Tú eres mi salvación y nunca me abandonarás. Cuando Jesús estuvo colgado en la cruz, en el momento más oscuro de su vida terrenal, exclamó con voz fuerte: tengo sed. Juan 19:28. Esta frase no solo expresa un sufrimiento físico, no fue solo la garganta seca del hombre torturado. Fue la voz de Dios hecho carne revelando su propia sed espiritual en el clímax del sacrificio redentor.
En ese momento, Jesús encarnó plenamente el clamor del Salmo 42. Él fue el siervo herido, clamando por el agua viva del Padre en medio del desierto del Calvario. Aquel que dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Ahora está sediento. Aquel que prometió agua viva a la samaritana, que sanó con su palabra, que multiplicó pan para multitudes, ahora no recibe ni una gota. Porque en la cruz Él fue hecho maldición por nosotros. Asumió la soledad, la angustia, la ausencia, para que tú y yo jamás tengamos que enfrentar ese abandono eterno. Cuando Jesús dijo, tengo sed, estaba cargando nuestra sed. Estaba gritando en nombre de todos los que alguna vez clamarían por la presencia de Dios en medio de la sequía espiritual. Estaba llevando en su carne el dolor de todos los salmistas, los profetas, los hombres y mujeres que han clamado en la noche, que han sido perseguidos, que han llorado lágrimas sin respuesta. En ese clamor, Él nos representó. Y por eso, ahora nosotros podemos orar el Salmo 42 con una certeza más grande que la del salmista original, porque nosotros ya conocemos el desenlace. Sabemos que el sepulcro fue vencido, que la noche pasó, que el silencio fue roto por la voz de la resurrección. Sabemos que el Cristo que tuvo sed ahora es la fuente inagotable del agua viva. ¿Lo ves? Cuando tu alma clama como el siervo, no está clamando sola, está uniéndose al clamor de Cristo. Y cuando esperas en Dios, estás esperando en aquel que ya venció por ti. Él conoce tu sed, Él conoce tus lágrimas. Él no es indiferente, porque Él mismo las vivió. Y hay más, Jesús también fue oprimido por el enemigo. También fue preguntado sarcásticamente, ¿dónde está tu Dios? Lo escarnecieron, lo desnudaron, lo maltrataron. Y en medio de todo, Él siguió confiando en el Padre, no porque lo sintiera, sino porque lo conocía. Eso significa que tú no estás solo en tu proceso, que tus lágrimas no caen al suelo en vano, que tu noche espiritual no es eterna, que incluso cuando no entiendas, hay un Salvador que te entiende por completo. Haz esta oración. Jesús, tú también tuviste sed, tú también fuiste rechazado, tú también clamaste en medio del silencio. Y por eso hoy puedo acercarme al Padre con libertad. Tú tomaste mi lugar en la cruz, viviste mi dolor y me abriste un camino hacia el agua viva que no se acaba. Gracias por cargar mi sed, gracias por comprender mi alma, gracias porque ahora, por ti, tengo esperanza. Muchos creyentes, al experimentar sequedad espiritual, sienten culpa, vergüenza o temor. Piensan que el hecho de sentirse vacíos, apagados o distantes de Dios significa que su fe está muriendo. Pero esto es un gran error espiritual. La sed del alma no es una señal de muerte, sino una prueba irrefutable de que hay vida. Solo lo que está vivo siente sed. Lo muerto no clama, no extraña, no busca. Así que si tu alma se siente inquieta, si dentro de ti hay una sensación de que te falta algo, si tu espíritu está en un estado de búsqueda constante, eso es señal de que estás espiritualmente vivo, de que el Espíritu Santo aún está obrando en ti. Esta verdad debe traer consuelo profundo, porque muchas veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia y el cansancio del alma con el fin de nuestra relación con Él. Pero lo que en realidad sucede es que estamos creciendo, y todo crecimiento auténtico pasa por el valle, por el desierto, por la noche oscura del alma. ¿Sabías que incluso los grandes avivamientos espirituales comenzaron con un tiempo de profunda sequía? Hombres y mujeres, usados poderosamente por Dios, atravesaron etapas de gran vacío interior, donde no sentían gozo, donde la oración parecía estéril, donde la palabra no les hablaba como antes. Pero fue esa sed lo que los llevó a buscar más, a clamar más,
a rendirse por completo, y cuando lo hicieron, el cielo se abrió. Porque la sed es una invitación al pozo. Cuando tu alma tiene sed, Dios no te está rechazando, te está llamando más profundo, te está invitando a dejar las aguas superficiales para sumergirte en ríos de gloria que solo los sedientos encuentran. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. Aquí no se promete saciedad para todos, solo para los que tienen sed. Esto nos muestra que la sed espiritual es una bienaventuranza, no una maldición. Es una bendición disfrazada, porque despierta una búsqueda más intensa, una fe más madura, una dependencia más radical. ¿Estás sediento? Entonces estás cerca del derramamiento, porque Dios no ignora la sed genuina. Él la honra, Él la responde, tal vez no como tú esperas, ni en el tiempo que tú quieres, pero Él vendrá. Él siempre viene, y cuando viene, no da un sorbo, da ríos. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tu sed de hoy es la antesala de ese río que pronto brotará desde lo más profundo de ti. No te resignes a vivir seco, no te acostumbres a lo superficial. Anhela más, búscalo más, persevera, porque lo que parece vacío es en realidad una preparación. Haz esta oración. Señor, gracias por mi sed. Gracias por no dejarme cómodo en la superficie. Gracias por despertar en mí un hambre santa, una búsqueda que no se apaga, un deseo de ir más allá. No me dejes igual. Usa mi sed para llevarme al río de tu presencia. Sáciame con tu espíritu. Haz que de mi interior fluyan ríos de agua viva. En medio de la sequía espiritual, de la sed profunda y del silencio de Dios, hay una fuerza secreta que sostiene al creyente verdadero. Esa fuerza no es la emoción, ni la lógica, ni siquiera el conocimiento teológico. Esa fuerza se llama esperanza. Hebreos 6:19 nos revela un principio espiritual extraordinario, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Aquí, el autor compara la esperanza con un ancla. ¿Y qué hace un ancla? Mantiene al barco en su lugar, aunque vengan olas, vientos o corrientes violentas. El ancla no evita la tormenta, pero impide que el barco sea arrastrado y destruido. Así funciona también la esperanza en tu alma. No te libra del dolor, pero evita que el dolor te arrastre. No borra tus lágrimas, pero evita que te hundas en la desesperación. La esperanza es una cuerda invisible que te mantiene conectado a Dios, incluso cuando no lo sientes cerca. Y lo más glorioso de todo es lo que dice Hebreos, que esa esperanza penetra hasta dentro del velo. ¿Qué significa esto? Significa que tu esperanza no está anclada en esta tierra, ni en tus circunstancias, ni en tus emociones. Está anclada en el lugar santísimo, detrás del velo, donde está Cristo, nuestro sumo sacerdote. Es decir, tu alma está atada al cielo. Aunque tú estés aquí, luchando, llorando, esperando, tu esperanza ya está dentro, firme, sujeta al trono de Dios. Y mientras mantengas esa esperanza viva, nada podrá derribarte. Por eso el salmista, aun cuando está abatido, dice 2 veces, espera en Dios, porque aún he de alabarle. La esperanza no es una emoción, es una decisión. Es mirar el panorama nublado y decir, no veo la salida, pero sé quién me prometió que saldré. Es ver el valle, pero caminar como quien ya ha oído la voz del pastor. Es llorar hoy, pero preparar el cántico del mañana. Esa es la esperanza bíblica. Tal vez tu alma hoy se siente a la deriva. Tal vez el abatimiento ha sido constante y tu fe parece cansada.
Pero no sueltes el ancla, porque cada vez que oras, aunque no sientas nada, tu ancla se afirma más. Cada vez que adoras entre lágrimas, tu ancla se hunde más profundo en el trono de Dios. Y llegará el día, sí, llegará, en que las aguas se calmarán y el sol volverá a brillar sobre tu vida. Haz esta oración. Señor, tú eres mi ancla. Aunque mi alma tiemble, mi esperanza está firme en ti. Aunque todo se mueva, tú permaneces. Yo decido esperar, aunque la espera duela. Decido confiar, aunque no entienda, porque mi esperanza no está en este mundo, sino en tu promesa eterna. Gracias por ser el ancla que me sostiene. Cuando el alma está seca, herida o turbada, muchas veces no sabemos ni cómo orar. Hay momentos en que las palabras no salen, en que el corazón está tan adolorido que ni siquiera encontramos fuerza para levantar nuestras manos. Pero ahí, en ese silencio quebrado, en esa debilidad profunda, el Espíritu Santo entra en acción. Romanos 8:26 declara: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una de las verdades más reconfortantes que puedes recibir hoy. El Espíritu Santo ora por ti. Él intercede, gime, clama desde dentro de ti, incluso cuando tú no puedes hacerlo. En medio de tu sequedad espiritual, no estás solo. El Consolador está ahí, presente, activo, sosteniéndote, encendiendo brasas en medio de las cenizas. La obra del Espíritu no depende de tu estado emocional. Él no se apaga cuando tú te sientes frío. Al contrario, cuando tú te apagas, Él comienza a avivarte, como un soplo invisible que encuentra carbones dormidos y comienza a reanimarlos hasta que se transforman en fuego. ¿Te has sentido espiritualmente frío? ¿Como si el fuego de antes se hubiera extinguido? Eso no significa que todo terminó. Lo que necesitas no es culpa, sino rendición. Y cuando te rindes, el Espíritu toma el control. Él no solo consuela, también despierta, también renueva, también enciende. Jesús lo llamó el Consolador, Juan 14:26, y esa palabra no es pasiva. Consolar no es solo decir todo estará bien. Consolar es restaurar el alma herida, fortalecer el corazón cansado, levantar lo que está caído, y eso es lo que el Espíritu Santo hace en ti cada día, especialmente cuando ya no puedes más. Él te recuerda lo que Jesús enseñó. Él susurra promesas cuando el ruido de la tristeza quiere apagar tu fe. Él te guía, aun cuando tu mente está confundida. Y si tú permites que hoy te toque, aunque sea con un suspiro, volverás a arder por dentro. Tal vez no todo cambiará afuera, pero tú cambiarás por dentro, porque donde Él está, hay libertad. Y donde hay libertad, hay vida. Y donde hay vida, la sed se convierte en adoración. Haz esta oración. Espíritu Santo, ven a mi corazón cansado. Sopla sobre mis cenizas, aviva lo que se apagó, consuélame con tu presencia, renueva mi esperanza, ayúdame a orar, incluso cuando no sepa cómo. Toca cada rincón de mi alma y transforma esta sed en pasión por ti. Una de las armas espirituales más poderosas que el creyente puede usar en tiempos de sequía es la adoración. Pero no una adoración superficial, ni basada en emociones pasajeras. Me refiero a esa adoración profunda que nace cuando el alma está rota, pero el espíritu sigue creyendo. Cuando no hay motivos visibles, pero aún así se canta. David lo entendía, Pablo y Silas lo entendieron, el salmista del capítulo 42 también. Todos adoraron desde lugares oscuros, y cuando lo hicieron, los cielos respondieron. Pablo y Silas, encarcelados, heridos en medio de la medianoche, oraban y cantaban himnos a Dios. Y fue entonces, no antes, no después, cuando un terremoto sacudió la prisión y las cadenas se rompieron. Hechos 16, 25, 26. La adoración tiene el poder de liberar, sacudir, abrir puertas, transformar atmósferas.
no es un canto común, es un acto de guerra, un sacrificio espiritual. Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La palabra sacrificio implica que no siempre será fácil, que habrá momentos en los que adorar será doloroso, en los que tus emociones no acompañarán a tus palabras, en los que levantar las manos requerirá más fe que fuerza. Pero ese tipo de adoración es la que más impacta el cielo, es la alabanza que cuesta algo, como la mujer que derramó su perfume a los pies de Jesús. ¿Estás atravesando una temporada seca? ¿Te cuesta orar? ¿Te cuesta sentir? Entonces adora sin reservas, abre tu boca. Aunque al principio parezca vacío, el Espíritu llenará ese espacio con gloria. Porque cuando decides exaltar a Dios por encima de tu dolor, lo estás entronando sobre tu situación. Adorar cuando todo va bien es gratitud. Adorar cuando todo va mal, eso es fe. Y la fe agrada a Dios. La fe mueve su mano. La fe rompe los cielos cerrados. El salmista, en medio de su abatimiento, repetía: aún he de alabarle. Esa es la clave. Aún, aunque, a pesar de, porque alabanza no es una respuesta a lo que sientes, sino a quién es Dios. Él no cambia. Él es digno hoy como lo fue ayer y como lo será mañana. Y cuando adoras, algo ocurre también en ti. Tu espíritu se alinea, tu alma se aquieta, tu corazón encuentra reposo, porque la alabanza no solo libera, también sana. Eleva tu perspectiva, te desconecta de lo terrenal, te enfoca en lo eterno, y eso transforma todo. Haz esta oración: Señor, hoy te adoro no por lo que veo, sino por lo que tú eres. Aunque mi alma esté seca, tú sigues siendo digno. Aunque no sienta nada, mi espíritu te alaba. Recibe mi adoración como sacrificio santo, que mi alabanza abra los cielos y traiga vida a esta tierra estéril. Una de las estrategias más sutiles del enemigo cuando alguien atraviesa una sequía espiritual es aislarlo. Hacerle creer que su lucha es única, que nadie lo entenderá, que estar solo es mejor que exponerse, que retirarse del cuerpo de Cristo es más espiritual que seguir conectado. Pero esta es una trampa peligrosa, porque la palabra nos muestra que la comunidad de fe es un regalo de Dios para refrescar, restaurar y reavivar el alma. El mismo Salmo 42 nos da pistas de esto. En el versículo 4, el salmista recuerda con nostalgia los tiempos en que conducía a la multitud hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. Ese recuerdo, aunque doloroso, revela algo importante. Había poder espiritual en el hecho de estar con otros, adorando juntos. La iglesia no es solo un lugar físico, es una fuente espiritual donde los sedientos pueden encontrar agua, donde los quebrantados encuentran consuelo, donde los débiles se fortalecen al ver la fe de otros, donde uno canta mientras otro llora, pero al final todos son edificados. Hebreos 10, 24, 25 nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este pasaje no es una simple sugerencia, es una orden sabia, porque el aislamiento espiritual es un terreno fértil para la tristeza, la duda, la tentación y el enfriamiento. Pero el compañerismo en la fe es como lluvia sobre la tierra seca. Es un canal que Dios usa para recordarte que no estás solo, que tu batalla es parte de una guerra más grande y que otros han vencido, y tú también vencerás. Muchos creyentes, por heridas del pasado, por decepciones o por orgullo espiritual, han dejado de buscar comunidad. Prefieren consumir contenidos en soledad, sin abrir el corazón a nadie. Pero el diseño de Dios siempre ha sido relacional.
Incluso en el Edén, cuando Adán caminaba con Dios, el Señor mismo dijo que no era bueno que estuviera solo. ¿Cuánto más ahora, en nuestra fragilidad, necesitamos unos a otros? La sequía espiritual muchas veces se combate mejor en compañía. Un abrazo sincero, una oración compartida, una conversación honesta pueden ser como un vaso de agua fría para un alma agotada. No subestimes el poder de la comunión y no pienses que eres una carga. A veces, ser vulnerable es el paso que abre la puerta a una nueva visitación del Espíritu. Haz esta oración. Señor, gracias por la comunidad de fe. Gracias porque no tengo que luchar solo. Ayúdame a vencer el orgullo y el aislamiento, a enseñarme a abrir mi corazón, a recibir apoyo y también a darlo, que yo sea parte del refrigerio espiritual para otros que están sedientos como yo. Haz de tu iglesia un oasis de gracia y restauración. Cuando escuchamos la palabra desierto, lo primero que imaginamos es sequía, soledad, hambre y prueba. Y sí, todo eso es parte del desierto. Pero a la luz de la Biblia, descubrimos que el desierto no es un castigo, sino un aula sagrada. Es allí donde Dios moldea a sus escogidos, donde la fe es refinada, donde el carácter se purifica y la obediencia se fortalece. El salmista del Salmo 42 no está en su punto más alto espiritual. Está en un valle, un lugar de profunda introspección. Pero es precisamente en ese estado de sed, de quebranto, de oscuridad, donde su alma se vuelve más receptiva a la voz de Dios. Ya no se distrae con lo superficial, ya no corre detrás de vanidades. Su única necesidad es Dios. Y eso es lo que el desierto produce, una sed pura, un hambre santa. Miremos la Biblia, los grandes hombres y mujeres de Dios pasaron por desiertos. Moisés fue formado durante 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo. Elías huyó al desierto cuando su fe fue probada, y allí Dios lo alimentó sobrenaturalmente y lo fortaleció. David fue perseguido y escondido en cuevas antes de llegar al trono. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto antes de comenzar su ministerio público. ¿Por qué Dios permite esto? Porque el desierto revela quiénes somos y quién es Él. Cuando todo sobra, es fácil creer. Pero cuando falta todo, solo los que han conocido su voz siguen caminando. Allí, en la arena y bajo el sol abrasador, las máscaras caen, los ídolos internos se derrumban y la dependencia de Dios se vuelve total. El desierto no es para matarte, es para prepararte. Es el taller secreto de Dios. Es donde se escuchan mejor sus susurros, donde se entienden sus tiempos, donde se aprende a confiar sin ver. Es donde la fe madura, no por lo que recibe, sino por lo que decide mantener. Y nadie sale del desierto igual. ¿Estás atravesando uno ahora? ¿Te sientes seco, solo, confundido? Entonces estás en el mismo lugar donde estuvieron los héroes de la fe. Y si permaneces, si perseveras, pronto saldrás de ahí fortalecido, ungido y con una visión clara del propósito de Dios. No maldigas tu desierto, santifícalo. Convierte ese lugar de lucha en un altar. Llora si es necesario, grita si hace falta. Pero no te rindas, porque el Dios que parece oculto en realidad está trabajando más cerca que nunca. Haz esta oración. Padre, gracias por mi desierto. Aunque no lo entiendo todo, sé que tú estás obrando. Moldea mi corazón, elimina lo que me estorba. Enséñame a confiar sin ver, a depender de ti cuando todo me falta. Que esta etapa no sea pérdida, sino la base de algo glorioso que viene de tu mano. La sequía espiritual, las lágrimas del alma, los clamores sin respuesta inmediata, todo eso nos conduce a una revelación profunda y transformadora. Cuando Dios es todo lo que tienes, descubres que Él es todo lo que necesitas. Y esta verdad, aunque sencilla, cambia por completo la manera en que enfrentamos la vida, las pruebas y los vacíos.
El salmista, en su desesperación, no clama por riquezas, por venganza, ni por una solución inmediata. Clama por Dios, porque hay una etapa de la fe en la que ya no buscas lo que Dios puede darte, sino simplemente a Dios. No por lo que hace, sino por lo que es. Lamentaciones 3:24 dice: Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. ¡Qué declaración tan poderosa! Jehová es mi porción, no mis emociones, no mis logros, no mis relaciones, no mis victorias visibles. Él, solo Él. Cuando llegas a ese nivel de comprensión espiritual, tu alma comienza a ser libre. Libre de comparaciones, de presiones externas, de la ansiedad por el mañana, porque cuando el alma se sacia en Dios, todo lo demás encuentra su lugar. La palabra porción en la Biblia tiene un significado profundo. Es herencia, es sustento, es todo lo que necesitas para vivir. Cuando el pueblo de Israel recibió la tierra prometida, cada tribu recibió una porción, pero a los levitas que ministraban delante de Dios no se les dio tierra, porque Dios mismo era su porción. Números 18:20. ¿Te das cuenta? A los que están más cerca del altar, Dios les da algo más alto que posesiones, su propia presencia. Y lo mismo sucede contigo. Si estás pasando por una sequía, si todo te ha sido quitado, si sientes que no tienes nada, tal vez sea porque Dios quiere darte lo mejor, a Él mismo. Cuando Dios se convierte en tu porción, las circunstancias pierden poder sobre ti. Ya no eres dominado por lo que pasa o no pasa, por lo que llega o se va. Tu alma se ancla en algo eterno, inmutable, perfecto. Descubres que puedes vivir con menos, pero con paz, con lágrimas, pero con propósito, con luchas, pero con una fe inquebrantable. Muchos buscan en Dios un medio para alcanzar cosas. Pero los que han probado su presencia, los que han bebido del manantial del Espíritu, saben que no hay mayor tesoro que Él. Y cuando eso se revela en el corazón, entonces la sed es saciada de verdad. No porque todo se resuelva, sino porque el alma encuentra su lugar en Dios. Haz esta oración: Señor, tú eres mi porción. No quiero nada fuera de tu voluntad. Si tú estás conmigo, tengo todo lo que necesito. Aunque falte todo, si tú estás, no falta nada. Enséñame a vivir saciado en ti, a no correr detrás del viento, sino a reposar en tu presencia. Tú eres mi porción, mi herencia, mi deleite. Al llegar al final del Salmo 42, comprendemos que la sed espiritual no es solo una experiencia puntual, ni una etapa pasajera del creyente. Es en realidad una señal de que el corazón ha sido tocado por la eternidad, que el alma ha probado algo del cielo y ya no se conforma con menos, que fue creada para algo mayor y que hasta que no se sumerja por completo en Dios, no encontrará reposo. David, en otro salmo, expresa una idea similar. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Salmo 63:1. ¿Notas el patrón? Los hombres de Dios, los verdaderos adoradores, los que vivían a los pies del Altísimo, no eran los que se sentían satisfechos todo el tiempo. Eran los más sedientos, porque mientras más conoces a Dios, más te das cuenta de cuánto te falta. Mientras más profunda es tu intimidad con Él, más deseas permanecer ahí. La sed espiritual se convierte entonces en un estilo de vida. No una sed de angustia, como la del inicio del Salmo 42, sino una sed santa, una búsqueda incesante, una pasión que no se apaga. El corazón del creyente maduro no vive solo de los momentos altos, de los milagros o de las emociones. Vive de la presencia constante de Dios, y eso lo lleva a buscarlo cada día como si fuese la primera vez. Jesús lo expresó en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
La saciedad espiritual no ocurre en el conformismo, sino en la búsqueda. No en la rutina religiosa, sino en la comunión diaria. El que se sacia verdaderamente no es el que se queda esperando en el desierto, sino el que corre como el ciervo hacia las aguas vivas. Y ese correr no termina nunca. Es una carrera de amor, de intimidad, de entrega. Cuando abrazas tu sed espiritual como parte de tu andar con Dios, dejas de pelear contra ella, la conviertes en oración, en adoración, en combustible. Ya no te frustras por no sentir siempre lo mismo, ya no te comparas con otros. Entiendes que la sed te mantiene despierto, que te protege de la tibieza, que te vuelve sensible al espíritu y algo más. La sed espiritual te hace vivir esperando el regreso de Cristo, porque aunque Dios sacia tu alma hoy, tú sabes que aún no lo has visto cara a cara. Y esa esperanza viva, esa expectación, mantiene tu lámpara encendida como la de las vírgenes prudentes. Mateo 25:1-13. Así que no temas si hoy estás sediento. No huyas de tu vacío, no escapes de ese clamor interior. Eso no es señal de muerte, es evidencia de que el Espíritu te está llamando a una dimensión más alta, a un lugar más profundo, a una entrega más completa. Haz esta oración. Señor, gracias por la sed que despiertas en mi alma. No quiero vivir adormecido ni tibio. Anhelo más de ti. Que mi búsqueda sea constante, que mi adoración no dependa de lo que siento, sino de lo que tú eres. Aumenta mi hambre, despierta mi interior, llévame más profundo. No quiero vivir en la orilla, quiero sumergirme en tu presencia todos los días. Si has llegado hasta aquí, no lo des por sentado. No todos terminan un mensaje como este. Muchos comienzan con entusiasmo, pero se distraen a mitad del camino. Otros buscan respuestas rápidas y se saltan lo profundo. Pero tú has permanecido, has seguido cada paso de este salmo, has escuchado cada palabra, has reflexionado en cada verdad. Y eso dice mucho de ti. Significa que tu alma está despierta, que aunque tal vez te sientes abatido, no estás dormido espiritualmente, que aunque te falten fuerzas, hay dentro de ti una sed verdadera, un clamor silencioso, una búsqueda sincera de Dios. Y eso es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Pocos entienden lo que significa tener sed espiritual. No es solo una emoción religiosa, es una urgencia existencial. Es una convicción profunda de que sin Dios la vida no tiene sabor, propósito ni dirección. Es un suspiro que nace en lo más hondo del alma cuando todo lo terrenal ha fallado y lo único que queda es levantar los ojos al cielo y decir: Señor, tengo sed de ti. Y hoy tú has hecho exactamente eso. Has clamado desde lo más íntimo de tu ser. Has abierto tu corazón a través del Salmo 42. Y quiero que sepas esto con toda claridad. Dios no desoye ese clamor. Él te ha oído. Él ha estado contigo en cada palabra de este estudio, y mientras tú bebías de esta enseñanza, Él te estaba llenando sin que tú lo notaras. Porque así obra el Espíritu, en lo invisible, en lo profundo, en lo eterno. Hoy quiero invitarte a tomar una decisión espiritual, no emocional, no momentánea, una decisión que transforme tu vida desde dentro, una decisión que marque un antes y un después. Decide que a partir de hoy vivirás sediento. Sí lo leíste bien, no es un error. Vivirás sediento. No porque estés vacío, sino porque ya no te conformarás con las migajas de este mundo. Ya no buscarás pozos estancados, no beberás de cisternas rotas. Vivirás con una sed santa, una sed que no te aleje de Dios, sino que te lleve a buscarlo cada día más. Una sed que te empuje a la intimidad, a la obediencia, a la santidad, a la adoración sin condiciones. Decide que tu alma será como el siervo del Salmo 42, corriendo hacia las aguas no una vez al mes, sino todos los días.
Porque si hay algo que Dios honra, es a los que lo buscan con todo el corazón. Tal vez no lo sientas aún, tal vez tu entorno no cambie de inmediato, pero si tú perseveras en la búsqueda, las aguas comenzarán a brotar. Dios abrirá manantiales en tu desierto. Como dice Isaías 41:18, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Él va a saciar tu alma, no con cualquier cosa, sino con Él mismo. Él será tu porción, tu fuerza, tu consuelo, tu dirección, y entonces tu sed no será motivo de angustia, sino una señal de que has sido apartado para algo más alto. Pero no lo vivas solo. Comparte esta sed. Sé un siervo que guía a otros hacia la fuente. Sé un canal por el cual otros sedientos encuentren agua, porque allá afuera hay multitudes con el alma seca buscando sin saber lo que realmente necesitan. Y tú tienes la respuesta. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que hagas 3 cosas ahora mismo con convicción y propósito espiritual. Primero, comenta esta frase poderosa en los comentarios como una señal secreta entre los sedientos de Dios que han llegado hasta el final. Mi alma tiene sed del Dios vivo y no se rendirá hasta encontrarlo. Escribe esto como un acto de fe, como una declaración profética, como un grito del alma que anhela su presencia. Y cuando otros vean tu comentario, sabrán que tú también estás corriendo hacia las aguas vivas. Segundo, dale me gusta a este video. No es un gesto superficial. Cuando tú haces clic en me gusta, le estás diciendo al algoritmo de YouTube que este contenido debe ser visto por otros. Estás colaborando con la expansión de la palabra. Estás abriendo caminos para que otros sedientos encuentren agua. Y eso es parte de tu ministerio digital. Tercero, suscríbete al canal. Este canal no es un entretenimiento. Es una fuente de alimento espiritual para miles de personas que, como tú, están buscando dirección, consuelo y verdad. Muchos no tienen iglesia cerca. Muchos están solos en su proceso, pero aquí han encontrado un espacio de luz en medio de la oscuridad. Si ya estás suscrito, gracias por ser parte de esta comunidad espiritual. Eres parte de un ejército invisible que Dios está levantando. Y si aún no lo estás, no lo pienses más. Haz clic y sé parte de este mover. Dios te ha traído hasta aquí por un propósito. También quiero invitarte a permanecer conectado con los próximos estudios. Cada vídeo que subimos es una nueva oportunidad para avivar tu espíritu. No te desconectes, no bajes la guardia. La sequía puede volver, pero ahora sabes cómo enfrentarla. Sabes que hay una fuente inagotable y sabes que no estás solo. Al terminar este vídeo, permanece en silencio unos minutos. No cierres la aplicación. Deja que la música final sea un momento de adoración silenciosa, un espacio sagrado entre tú y Dios, un tiempo donde no hables, solo escuches. Porque a veces el agua más profunda no se encuentra con gritos, sino con quietud. Dios está contigo, lo ha estado todo el tiempo, y ahora que tu alma ha clamado, Él responderá. Tal vez no de inmediato, tal vez no de la forma que esperas, pero ten por seguro esto: el que tiene sed de Dios jamás será desamparado. Gracias por haber llegado hasta aquí. Que el Señor te bendiga, te sacie y te fortalezca cada día más. Y recuerda, mientras tengas sed de Dios, estarás en el camino correcto. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.